Bien, retomamos entonces la segunda parte de la clase de hoy, 26 de febrero, donde vamos a desarrollar la actividad que habíamos hablado la clase pasada, en la que los diferentes grupos, los dos grupos que se habían conformado, iban a desarrollar las lecturas recomendadas de la editorial del Gato y la Caja. Entonces, es lo que es grupo uno. Bueno, ¿Quieren que ponga a presentar el texto o no es necesario? no, ¿No? Ok. yo no pienso, bueno, o sea, de lo que yo leí, o sea, en este texto, o no sé si es un libro o un texto, habla más o menos de cómo los científicos fueron creando lo que sería el modelo atómico Ujú. y de que por ahí investigaban cosas y que había algo que acertaban y en otras cosas que no, y que cada cosita como que fue sumando para que sea lo que hoy es lo más, o sea, dice ahí que no es lo perfecto, pero sí lo mejor que hay. Me hizo acordar. No, no voy a decir. Chiste feo iba a decir. Eh, Cuando viste vos decís es lo que es, viste, no es lo más perfecto, pero es lo que es. Bueno, saquen las claro, conclusiones de qué podía estar pasando por mi cabeza, pero ni me acuerdo yo. Estoy grabando, así que tengo que medirme. bueno, habla de que de 1900 para adelante es lo mejor que hay, pero para que se cree, para que haya lo mejor que hay, se tuvo que trabajar mucho, mucho antes. Y comienza en el año, bueno, mucho antes con Demócrito, Bien. que él planteaba de Sí, que había como que una porción minúscula que lo llamó átomo, y que átomo significa indivisible. Pero hoy en día sabemos que el átomo no es indivisible porque tiene partículas más chicas otra vez. Que es lo que estuvimos hablando recién. Claro. Bueno, no sé si alguien más quiere seguir. que, bueno, como decía la compañera, el átomo, los griegos creían que era lo más pequeño que hay, que no hay nada más pequeño, y después, muchos siglos después, se descubrió que hay partículas mucho más pequeñas, y, y que se fue construyendo un modelo atómico durante muchos siglos por la experiencia de distintos científicos, hasta llegar a lo que tenemos hoy. Correcto. Fíjense que Demócrito lo que decía era que el átomo es la mínima porción de materia que mantiene sus propiedades y que además es indivisible. Quitando lo indivisible, el resto le pegó bastante. Y estamos hablando del siglo V, ¿puede ser? No Hace un dice montón. exactamente, pero dice que fue hace mucho. Sí, o sea, eran los griegos, así que sí, creo que siglo V Antes antes de de Cristo, Cristo. seguro. Creo que siglo V antes de Cristo. Sí, Leandro dijo que posteriormente apareció lo de las partículas subatómicas. ¿Se acuerdan por qué empezó a eh, entrar en conflicto, si se quiere la palabra, o nos salimos del paradigma de Demócrito y empezamos a decir, che, no, esto de Demócrito ya no explica tan bien la realidad? Mm. Fue cuando Jane Thompson empezó a utilizar rayos caóticos y digamos Ca- que fue destripando los átomos. Catódicos. Y ahí vio que, o sea, como que salían disparando partículas de carga negativa y también de carga positiva, que serían los protones y los electrones. Los electrones. Claro, Claro. Y que los rayos, no todos los rayos impactaban en el mismo lugar. Por lo sí. tanto, él sospechaba de que había algo que él desviaba los rayos. Entonces dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí hubo todo un quilombo, digamos, ¿no? Hablando mal y pronto. ¿Alguien me puede decir qué pasó en ese momento?
Porque fíjense, imagínense, ¿eso que sí lo estamos hablando? Esto, fíjense, importante, quiero que hagamos una línea temporal. Siglo V antes de Cristo, los griegos. Thompson, ¿en qué año? 100 años más tarde, eso sería No, de los griegos siglo no. VI. Respecto a los griegos, no. No, no. Voy a abrir y voy a presentar. Así tenemos esos datos. Busco rapidito acá el texto que lo tengo en una carpetita acá. Yo lo tengo todo marcado igual, ¿saben? Pero Ah, no, no. Acá también habla sobre John Dalton, por el año ujú. 1800. Bueno, pero Sí, 1800. que Y Thomson sí, vino, aseguró que la materia estaba hecha de átomos. ok. Y Thomson, y Thomson vino después. Claro, claro. Chicos, bueno, le voy a confesar una cosa. Yo valoro que ustedes hayan eh, leído y que estén exponiendo acá. Pero la consigna era que ustedes trabajen en equipo y que preparen una presentación. Esto es mejor que el silencio atroz que no hay ninguna respuesta. Como primera actividad que le estoy dando, voy a ser benevolente con ustedes y voy a decir, loco, leyeron. Está bien, está bien. Pero, hay un valor agregado en el trabajo en equipo porque nos vamos sacando estas dudas, porque el aporte que hace uno ya le sirve para aprender al otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Igual, no me quiero enfocar solo en lo malo. Por eso estoy marcando también que valoro que hayan leído 20 páginas como primera actividad, es un montón. ¿Sí? Acá está. Este es el texto. Le voy a poner así en 2 páginas. Yo lo tengo marcado. Este es el PDF de la impresión de allá, ¿no? Fíjense que, bueno, esto de lo indivisible que decían los griegos, ¿sí? Eh, no tan indivisible, después viene Thomson, ¿sí? Con el modelo de eh, la torta inglesa o el budín inglés, ¿sí? Y después lo que pasó era que eh, los rayos atravesaban acá y había algunos que iban para un lado y otro para el otro. Entonces no podían explicar del todo ese comportamiento y ahí fue que eh, Rutherford llegó a la conclusión de que la carga no estaba distribuida así como eh, el modelo del budín inglés, sino que estaba concentrada en algunas partes y en otras no, digamos, ¿sí? O sea, en algunas partes estaba muy concentrada y en otras menos concentrada. ¿Estamos? Esto es lo que ocurriría a forma de explicar por qué esa discrepancia, digamos, o esa heterogeneidad en el punto de impacto de esos rayos. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos? Bueno, continúen ustedes. Bueno, para. Yo quedé en lo de Demócrito. Sí, acá más arriba. Eh, pero la idea quedó opacada por alguien que se llamaba Empedocles, que decía que había 4 elementos fundamentales, que era la tierra, el agua y el fuego. Y te falta uno. Tierra, Aire, agua y fuego. Ahí, correcto. claro. Después, años más adelante, Anton y Madame Lavoisier. Anton era un científico que, como tenía una buena economía, pudo hacer varios
varios trabajos científicos junto a esta chica, a esta mujer, y dijeron de que no solamente había 4 elementos, sino 55 Ajá, elementos importantes. Bueno, no sé si... acá está lo de Lavoisier. Lavoisier es el mismo Lavoisier que yo cité hace un rato con la ley de conservación de la masa. Ni más ni menos. Después bueno, esa idea lo tomó años después John Dalton, Dalton, sí. en 1800, Acá está. ¿Sí? y decía que los átomos de un mismo elemento tienen las mismas propiedades y la misma masa, que es diferente a otros elementos. Él es Fíjense el que que... Sí, termina. creó la teoría la teoría atómica. Correcto. Fíjense que quitando lo de los isótopos, le pegó bastante. O sea, le pegó Claro. bastante. Y estamos hablando de 1800. Y ahora hay gente creyendo en la astrología. Y ojo, y acá de vuelta, desde mi punto de vista, polémico el rigor científico de la astrología. Pero no importa, esa es mi posición. No quiero chicanearle a nadie que nadie se sienta atacado. Disculpen por ahí si alguno cree y yo... pero por ahí en términos científicos, en términos de rigor científico, en términos de cómo podemos explicar y contrastar ese conocimiento, esto en el 1800 es mucho más sólido que otras afirmaciones que se hacen hoy por hoy. ¿Sí? Y ahí, de vuelta, pido disculpas si por ahí alguien se sintió atacado, no fue mi intención. Seguimos. Bueno, así un año más tarde, Thomson, jugando con rayos catódicos, que serían los de las teles viejas, Ujú, investigó y encontró algo que tenía partículas de carga negativa, que lo llamó corpúsculo, que ajá, serían hoy en día electrones. correcto, Y como los átomos eran neutros, para compensar esa carga negativa había que agregarle algo que fuera positivo. correcto. Y acá tenemos, y eso deriva en este modelo de budín inglés del que estábamos hablando recién. Claro, los electrones serían las frutitas y lo positivo sería toda la masa. Correcto. ¿Sí? ¿Y después? No sé si quiere hablar Leandro. Yo voy a chusmear acá en mi teléfono a ver quién estaba en cada grupo, así puedo Si alguien pedirles quiere que... hablar. Sí, 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 sí. Tú. Bueno, grupo uno tengo Mati, Leandro, Sebastián y Mara, Yo. según los nombrecitos que me aparecen en su WhatsApp. Y alguien que no sé quién es que tiene una rayita ahí, que termina en 5430. Bueno, ¿alguien quiere hablar? Mati, Sebastián. Sebastián, no sé si está. ¿Alguien más quiere aportar, por favor? Bueno, avanzamos rapidito, ¿sí? Esto ya lo comentamos un poquito igual, ya comentaron, ¿cierto? Atravesaban los rayos y no podíamos explicar cómo algunos impactaban en un lugar y otros en otro lugar. Entonces lo que se planteó es que en realidad hay mucha carga concentrada en el medio y carga distribuida negativa alrededor. Y ahí, fíjense, estamos hablando de el 1800, ya estaba planteada la teoría la teoría o sea, en paralelo se estaban haciendo otras investigaciones sobre, qué sé yo, Copérnico, Newton, estaban estudiando el movimiento de los astros, ¿sí? Y también había conocimiento sobre las cargas que las opuestas se atraían. Y la pregunta era, bueno, perfecto, pero explícame entonces cómo, si estas cargas están separadas de estas otras, cómo no se chocan y se
se atraen, si son cargas opuestas. Y es una buena pregunta. Entonces, fíjense que cuando uno plantea un modelo atómico, bueno, okay, cualquier teoría en general, uno tiene que poder explicar lo que ya estaba y además lo nuevo. ¿Sí? Porque yo digo, no, en realidad a mí me parece que los electrones se mueven haciendo viracambota. Bueno, Javier, perfecto, pero explícame la corriente eléctrica entonces. ¿Sí? ¿Cómo es la corriente eléctrica entonces? ¿Se entiende? En ese sentido, es que cada nueva teoría no es una, ay, tengo la teoría de que hace viracambota. Hay muchísimo laburo atrás. Y le decimos teoría porque muchas veces no tenemos la tecnología como para demostrar eso en términos eh, empíricos, digamos. No le puedo sacar una foto al electrón y decir, mirá, es como yo estoy diciendo. Sin embargo, si fuese como yo estoy diciendo, yo puedo explicar la realidad, lo que ya se sabía antes y lo nuevo. Así funciona. ¿Está? ¿Avanzamos un poquito más? Que eso justamente es esta discusión que está acá. ¿Sí? Y ahí fue donde se plantea la idea de los neutrones, que los neutrones iban a estabilizar el núcleo. Y ahí más o menos se les convenció o pudo sostenerse esa teoría. ¿Está? ¿Y después qué modelo vino? Ujú. ¿Cómo? ¿Qué modelo vino después? El de Niels Niels, no sé. Born. Hablaba algo del color, que eso por yo no entendí mucho cuando leí. O sea, de que color era igual a energía. Eso Sí. por ahí no entendí, no. A Por ver, ahí no. Eso es lo que por ahí yo no entendí de todo el texto. lo que planteaban es que eh, si yo irradio con energía un átomo, los electrones se van a excitar. Porque básicamente los electrones están girando porque tienen energía cinética, ¿cierto? Tienen energía, ¿sí? Entonces, si yo irradio, yo le voy a estar dando más energía, ¿sí? Y si yo dejo de irradiar, él después va a intentar volver a su estado primigenio, digamos, anterior, de menor energía, ¿cierto? Entonces tiene que liberar la energía que Ujú. absorbió, ¿sí? Ahora bien, libera energía en cantidades fijas. ¿Por qué? Porque cuando yo excito a los electrones, estos pasan a un nivel de energía superior. Y cuando dejo de excitar, esos electrones vuelven a un nivel de energía anterior y liberan una cantidad fija de energía que va a depender de qué tan grande haya sido ese salto de un nivel de energía superior a un nivel de energía inferior. ¿Me van siguiendo? Tengo esta imagen del átomo acá. Sí. Si yo paso de acá a acá, la energía va a ser una. Y si yo paso de acá a acá, la energía va a ser otra. Esta cantidad de energía, yo, si puedo medirla, me va a representar una banda acá. Y otra cantidad de energía distinta me va a representar otra banda. Y dependiendo de la cantidad de bandas, va a ser el número de saltos energéticos que yo puedo llegar a tener. Y algunos átomos van a tener un espectro y otros átomos van a tener otro espectro. ¿Por qué? Porque algunos átomos tienen unos niveles de energía, unos saltos posibles, y otros van a tener otros saltos posibles. Por lo tanto, es espectro diferente.
¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, la pregunta es, bueno, esto yo le estoy diciendo ahora, 200 años después, pero antes justamente se planteó esta hipótesis o esta teoría para poder explicar esas bandas. ¿Se entiende? Porque si no era tipo, onda, che, loco, tenemos estas bandas y no podemos explicar. Lo mismo que pasó acá arriba. Tenemos esto acá y no podemos explicar. ¿Sí? ¿Y entonces qué? Bueno, vamos a tratar de explicar. Y acá pasó lo mismo. Bueno, en cada uno de los saltos fue ocurriendo algo así. Teníamos nueva información que no podía ser explicada mediante el modelo atómico anterior. Por lo tanto, se plantea un nuevo modelo atómico que viene a explicar lo nuevo y lo anterior. Entonces, estas bandas hizo que empecemos a hablar de los niveles de energía. ¿Sí? Y vamos a avanzar rápido. Fíjense, acá están los espectros de cada uno de los átomos. ¿Sí? Esto es lo que yo le decía. Fíjense, depende de cada salto que yo tenga, yo voy a tener un color distinto. ¿Se entiende? Mientras más alejado estoy, mayor es el salto. Y por lo tanto, mayor la energía. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o no? Imag- Imagínense que yo pueda medir esa cantidad de energía Sí, sí. y que en función de la... A ver, ¿cómo explicar esto sin entrar a una clase? Esto a mí me lo explicaron en química inorgánica en segundo año en una fórmula recontra jodida. Sin entrar en todo eso, es tratar de explicar que yo de alguna forma puedo medir esa cantidad de energía con este color, que este color implica una cantidad de energía distinta a este y distinta a este y distinta a este. ¿Sí? Bien. ¿Y después? Bueno, Niels decía que los electrones que tenían que ocupar órbitas específicas. O sea que un átomo que tiene un solo protón y electrón, ese único electrón va a vivir en la órbita circular en una distancia específica. Eh, pero donde se le da más energía, más calor, ocupa otras órbitas. Pero Correcto. él explicaba, o sea, podía explicar lo que tiene solamente un protón. Entonces él falló porque si le preguntaban con elementos más pesados, no, tipo, no sabía, como que no era muy específico la idea de él. Correcto. Para algunas cosas sí, para otras no. Como la Claro. mayoría de los científicos que hablan en el libro. Claro, porque fíjate vos cómo se va Eh, complejizando acá. En la medida en que tenés más protones, claramente tenés más electrones. Y si tenés más electrones, el número de posibles saltos es mucho mayor. Y por lo tanto, en lugar de dos o tres banditas, voy a tener un arco iris. ¿Se entiende? Llega un momento en el que conviene empezar a marcar lo que no tiene color. De hecho, bueno, no, acá no. Pero yo así como capto esto, podría marcar exactamente lo inverso y tener un arco iris con una banda negra acá. Como el negativo, si se quiere. Entonces, para los átomos más complejos ya conviene trabajar con el negativo. ¿Se entiende? Bueno, seguimos. bueno, después Arnold estableció que a partir del segundo nivel de energía, el electrón también puede habitar sus niveles. Bien. ¿Y después? ¿Leandro? ¿O alguien más? Profe, ¿a qué se refiere con que Arnold agregó dos parches? Esa parte no estoy entendiendo bien. Un parche es cuando yo no refuto al autor anterior, sino que complemento. ¿Sí? Por ejemplo, yo no me opongo a la idea de Schrödinger, perdón, ¿cómo era? Ay, se me fue. Bohr, ¿sí?
no refuto a Bohr, pero digo, explico lo que Bohr no pudo explicar. Bohr pudo explicar para Agrego un, más cosas a lo que él ya. exacto, agregar sin tirar por tierra todo lo anterior. Fíjate vos que este modelo sí tira por tierra lo anterior, pero el caso de Sommerfeld, no. Dice, lo de él era cierto, pero le faltó esta parte. Y eso es agregar un parche. Es como, salvando las distancias, es como un parche de un juego que vos ponés, agregás instalás una parte adicional y tenés nueva pista o una nueva, lo que fuese, una expansión si se quiere, Como una mejora. como una mejora. ¿Sí? ¿Y Schrödinger qué dice? Schrödinger habla de probabilidades. Schrödinger dice, esto es más o menos así, pero ¿qué pasa en el medio? O sea, desaparece de acá y aparece acá. Entonces, tratando de encontrar esa explicación, él dice, no, en realidad es más probable que esté en esta órbita y es más probable que esté en esta órbita y menos probable que esté en el medio. Y calcula una función de probabilidad que se llama justamente función de onda. ¿Sí? Calcula una función de onda. ¿Sí? Entonces, justamente esa función, él calcula qué probabilidad hay de encontrar el electrón en qué lugar. ¿Sí? Que ahí ya se pone recontra jodida. Y eso pasó en 1925. A mí me gustaría que cerremos con el modelo de Schrödinger sin entrar demasiado en detalle. Schrödinger lo único que dice, o no, no lo único, que los átomos tienen niveles de energía, que hay una configuración electrónica, que los átomos se van poniendo. Schrödinger y los anteriores, y algunos de los anteriores también hablaban de niveles de energía y de que los átomos, los electrones que están más cerca del núcleo tienen menor energía y se van acomodando del menor nivel al mayor nivel. En el medio hay subniveles y así. Entonces, básicamente lo que plantean ahora Schrödinger es que hay subniveles de energía y que en función de eso es como se van a ir acomodando los diferentes electrones. Y que hay una configuración electrónica, que es justamente cómo están distribuidos los átomos, los electrones acá. ¿Sí? Hay tipos de órbitas y de orbitales. ¿Se entiende? O sea, imagínense que esta órbita no tiene las mismas características que esta órbita. Entonces los electrones que estén en esta órbita no se van a comportar igual que los que estén en esta órbita. ¿Está bien? Eso básicamente, en muy poquitas palabras, ¿sí? Como para módulo introductorio vamos a tomar eso por válido. ¿Sí? Y luego decir, bueno, yo tengo órbitas y orbitales en realidad le llaman, orbitales, que se van a comportar de una forma parecida. Y los orbitales que tienen el mismo nombre se van a comportar de manera parecida a los otros que tienen nombre igual, digamos. ¿Sí? Yo solo veo la cara de Leandro, no veo las otras caras, pero me puedo imaginar que esto que yo estoy diciendo es súper complejo. Si nosotros miráramos el... Esto acá termina ya, ¿eh? Termina acá, que es este modelo de las casitas, y que habla de cómo son los orbitales y eso que yo estoy tratando de explicarle acá. Pero fíjense que todos los orbitales que tienen la letra S tienen una forma más o menos parecida. Todos los O son orbitales que tienen la circulares. letra... Exacto. Entonces, los electrones que estén en una órbita S
se van a comportar más o menos parecido a los que estén en otra órbita 2s o en una 3s. Se van a comportar más o menos parecido. Pero estamos hablando de si los electrones se van rellenando de los niveles más cercanos al núcleo a otros más lejanos, en el medio yo voy a pasar por electrones que van a estar en niveles P, electrones que están en niveles D, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se, se entiende? Yo estoy tratando de apurar porque quedan 4 minutos antes que se corte. Por ahí Sí, lo que me gustaría es sí, que pensemos una cosa. Yo tengo el núcleo y tengo niveles de energía. A esos niveles de energía le vamos a llamar orbitales. ¿Sí? Los electrones se van llenando desde el centro hacia afuera en orbitales que tienen menos energía primero y luego orbitales que tienen más energía. ¿Sí? Entonces yo primero lleno con un orbital 1s. Después los siguientes electrones ya no van a entrar en el 1s porque ese tiene una capacidad definida de electrones. Entra un determinado número de electrones en este orbital. ¿Sí? Entonces van a empezar a llenarse en otro orbital. Y ahí yo voy a tener algunos que están en el 1s y otros que están en el 2p, por ejemplo. ¿Sí? Y así sucesivamente, en la medida que me voy agrandando en el átomo, voy a ir teniendo diferentes orbitales. Ahora, ¿cuáles son los átomos, cuáles son los electrones que a mí me importan? Los que están en el último nivel de energía. ¿Por qué? Porque esos van a ser los que van a intervenir cuando yo forme enlaces. La mayoría de los enlaces que yo voy a formar tiene que ver con los electrones que yo puedo compartir o arrancar o recibir de otros, con o de otros átomos. ¿Sí? Esos son los que se comparten, o de ahí son de donde se arrancan, o ahí es donde van a parar los que yo arranqué de otro. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, el último nivel de energía Sí. es el que determina el comportamiento de los átomos a la hora de hacer enlaces. Por lo tanto, ¿creen ustedes que los elementos cuyo último nivel de energía sea un nivel S no se van a comportar parecido a los que tengan, por ejemplo, un electrón en el último nivel de energía y ese nivel de energía es ese? La cara de Leandro me Sí, dice se van a todo. comportar parecido. Sí se van a comportar parecido. no entendí la pregunta yo. Vamos a vuelta. Yo tengo un nivel de energía, otro nivel de energía, otro nivel de energía, otro nivel de energía y así. ¿Está? Sí, Yo acá tengo un nivel de energía S y acá tengo un nivel de energía S de vuelta. ¿Sí? Claramente sí, los elementos más pequeños van a completar el nivel de energía 1S. Pero si yo voy agregando protones, claro. yo voy a necesitar agregar más electrones para compensar eso. Voy a pasar por un nivel P, por ejemplo, y voy a Sí, llegar de vuelta a otro nivel S. El elemento que tiene un electrón en el nivel 1s y el elemento que tiene un electrón en el nivel 2s probablemente se comporten parecidos, ¿cierto? sí. Créanme eso por ahora. Cerramos acá y retomamos con el otro grupo. ¿Está? Bien. Bien.